Vuelven las discrepancias entre los niveles de inflación oficial y lo que calculan los privados, ¿no? Esto quedó muy claramente expresado con los datos de septiembre. Vamos a conversar un poquito más de este tema y lo que nos espera en materia inflacionaria, más que analizar si el INDEC mide bien o no, qué va a pasar realmente con la inflación. ¿Vamos a tener un nuevo salto o el gobierno manteniendo un dólar oficial sin grandes cambios y tratando de absorber lo que emite el Banco Central puede dominar la suba que tuvimos, sobre todo en la primera parte del año? Vamos a hablar de esto con Maximiliano Castillo. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un Bueno, gusto, buenas buenas tardes, tardes. ¿todo bien? Todo bien, por Bueno, suerte. ¿qué ves que va a pasar con la inflación en los próximos meses? Porque el salto, el trampolín que tuvo la inflación el año pasado se produjo justamente en noviembre, ¿no? A partir de Mm, noviembre empezó ya una inflación crucero de más que de 2, 2,5, de 3,5 y llegó hasta el 5% en enero de este año con la devaluación y sí, después siguieron varios meses más de inflación alta. ¿Está sí. en condiciones el gobierno de dominar la inflación en valores de 2, 2,5 mensual? Yo creo que en esos registros se puede mantener la inflación. De hecho, te diría que ese sería un escenario bastante optimista, digamos, aunque suene un poco paradójico, pero sería bastante optimista. Pero claramente va a depender de lo que haga el gobierno con el resto de las variables macroeconómicas y principalmente te diría con el financiamiento monetario del déficit fiscal, ¿no? Entonces, si las autoridades consiguen emitir deuda, bueno, mientras hablamos probablemente el titular de la CNB haga alguna mención ahora al respecto sobre el nuevo bono para las aseguradoras, o si el gobierno consigue emitir en los mercados voluntarios de deuda, si eventualmente se logra alguna resolución del conflicto judicial con los holdouts en Estados Unidos. Bueno, eso probablemente le quite presión al Banco Central y a la emisión monetaria y eso ayude a moderar la inflación. Ahora, ese es un escenario optimista, digamos. Lo que uno piensa es, o por lo menos lo que nosotros entendemos, es que las posibilidades de un acuerdo con los holdouts y de acceder al financiamiento voluntario, incluso en el mercado local, en un nivel macroeconómicamente significativo, las posibilidades de eso es relativamente baja. Entonces, en ese escenario, el creciente financiamiento del Tesoro se va a seguir monetizando, o sea, se van a seguir imprimiendo pesos para financiar al gobierno y eso no va a permitir desacelerar la inflación, incluso en un contexto de un nivel de actividad que se sigue deteriorando, ¿no? Sí, tal vez mucho dependa de lo que suceda con el dólar oficial, porque si uno repasa lo ocurrido en el 2014, claramente el salto devaluatorio de enero terminó condicionando los precios, por lo menos en los siguientes 3 o 4 meses. Creo que el gobierno Exacto. aprendió de esto y sabe que cualquier salto discreto del dólar se va a los precios, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué ocurra con el tipo de cambio oficial? Digamos, es la contrapartida, digamos, la otra cara de la moneda de lo que yo te mencionaba, de que el gobierno siga financiando el déficit fiscal con emisión monetaria. Digamos, si el gobierno logra reducir el financiamiento monetario del déficit, la presión sobre el tipo de cambio va a ser algo menor y con eso las posibilidades de un nuevo salto discreto en el tipo de cambio se van a reducir. Ahora, en la medida que eso no ocurra, las probabilidades de un salto discreto se mantienen y se profundizan, ¿no? Entonces, naturalmente, eso va a tener un correlato, como vos bien mencionabas, Pablo, sobre la inflación. Entonces, esperar un escenario como estamos viviendo hoy, de inflación, incluso según las estadísticas oficiales, porque hay que ir a los relevamientos de las direcciones de estadística provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, y todas indican que la inflación está en torno al 40%, digamos, sacando de lado las estimaciones privadas, ¿no? Que también van en la misma dirección. Pero, digamos, pensar que el año próximo se mantenga una inflación, incluso con una recesión mayor a la que estamos viviendo hoy, yo te diría que es un escenario optimista. O sea, el escenario de base es que la inflación no va a bajar. Exactamente,
exactamente. El escenario de base es que la inflación no va a bajar. Incluso como te decía, incluso en un escenario recesivo el año próximo, mayor. Sí, el otro día conversábamos justamente sobre este tema y me dabas un pronóstico duro, ¿no? Respecto al 2015, me decías, la recesión puede llegar a 5 puntos del PBI, o sea, hacer una caída de 5%, ¿no? O sea, Sí. mucho mayor incluso que la de este año. ¿Sostenés este pronóstico? Hubo bastante rebote, ¿no? De Sí, esa estimación. sí, ¿Creés que sí. puede ser tan duro el 2015? Sí, el rebote fue más o menos confirmando un poco esta expectativa, pero yo te diría que ahí el elemento clave nuevamente es qué ocurre con la situación judicial de Argentina y un eventual acuerdo con los holdouts. Te diría que eso hay, digamos, el consenso de mercado, la opinión de todos los analistas, los economistas, tanto locales como internacionales, ahí indicamos que ese es el elemento clave. Incluso me parece que también todas las estimaciones, posiblemente la nuestra sea un poco más negativa, pero en general también hay mucho acuerdo de que la economía va a sufrir más el año próximo en términos de actividad económica si no hay un acuerdo y no se habilita el financiamiento del sector público y del sector privado, ¿no? Sí. Mucho más te digo, Pablo, en relación a lo que hablamos la semana pasada, te diría que hoy desafortunadamente las perspectivas son incluso un poquito peores, porque el contexto internacional tampoco nos está ayudando, ¿no? Digamos, si bien uno espera que la volatilidad que se vieron en los mercados financieros internacionales en estos días se reduzca y probablemente haya acciones de política de la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales de la zona del euro, etcétera, como para estimular la actividad económica y que la economía no vuelva, la economía global no vuelva a una depresión o a una recesión. Bueno, evidentemente el contexto internacional hoy está un poquito peor que lo que preveíamos la semana pasada, entonces eso tampoco va a ayudar, ¿no? Ahora, para ir cerrando, ¿no? En mayo, junio, uno decía, bueno, este primer semestre fue flojo y la recuperación va a depender de que se arregle o no con los holdouts. La verdad que Sí, teniendo en cuenta lo que finalmente sucedió, aquellos pronósticos estaban en lo cierto, porque no se arregló con los holdouts y el derrumbe de la actividad fue importante, ¿no? A partir de agosto, septiembre, o sea, este trimestre, luego del no acuerdo con los fondos buitre, realmente la caída fue la caída es muy mucho mayor significativa. a la del primer semestre. Y ahora estamos viendo un Sí. panorama parecido para el año que viene, ¿no? Si hay algún acuerdo o se avanza de alguna manera con los fondos buitre, el escenario marca una dirección. Si no hay ningún tipo de acuerdo y el gobierno no quiere encarar el tema, bueno, ya vimos lo que pasó en este trimestre. Exactamente, totalmente de acuerdo con lo que mencionás. Y de nuevo, te hago el refuerzo, la idea de que incluso estamos independientemente del tema de los holdouts, estamos en un escenario internacional mucho más complejo que en febrero o marzo de este año. Dos variables, el precio del real contra el dólar y el precio de los productos de exportación, el precio de la soja, digamos. Entonces eso también va a poner más restricciones a la economía y va a tener un impacto negativo sobre la actividad, digamos. Es decir, no quiere decir que Argentina no pueda evitar un escenario recesivo o muy recesivo el año próximo, pero lo que tiene que ocurrir es que se concreten las soluciones y el tiempo juega en contra, digamos, en la medida que esto se posterga, que no hay acuerdo, que las expectativas se siguen deteriorando, bueno, el impacto sobre el nivel de actividad es cada vez más importante, ¿no? Maximiliano Castillo, un gusto, muchísimas gracias. Gracias por llamar, Muy Pablo. amable, hasta Saludos. luego.